Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Mira que llevábamos unos días tranquilos y ya nos lo han compensado con el ajetreo de ayer. Me alegro de no haber grabado este vídeo en caliente, de haber esperado un poco a que saliera el anuncio oficial, ver la reacción de la gente también y sopesar un poco qué ha podido pasar para que se dieran estas salidas de Eli Roebuck y de Fridolina Rolfo, y especialmente un poco valorar el timing de los anuncios y el cómo se han comunicado. Yo aquí no pretendo dar a entender que mi versión o mi forma de analizarlo sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente quiero compartir con vosotros pues mi pensamiento acerca de estas salidas, intentando también separar lo deportivo del aspecto comunicativo, porque me parece que se está mezclando mucho y creo que son dos debates y dos guerras totalmente diferentes. Para quien no lo sepa, el día de ayer se hizo pública las salidas de Eli Roebuck y de Fridolina Rolfo, ambas con rescisión de contrato, y ya no formarán más parte de la plantilla del Barça. Hablando de lo deportivo, que creo que es lo primero que tenemos que analizar, creo que tiene más sentido del que mucha gente le pueda ver. Y otro debate es las formas y los timings, como digo. Pero al fin y al cabo, Roebuck jugó 2 partidos en el Barça. Evidentemente era insostenible esta situación y lo hemos ido comentando aquí a lo largo de la temporada. Incluso por ella misma no estaba en un buen lugar, porque todavía es joven, porque está para pelear por la titularidad en otro equipo, y jugar 2 partidos al año para una portera es ridículo. Entonces tenía que salir y luego la duda estaba a qué equipo, en calidad de qué, pero no iba a estar en la plantilla del Barça la temporada que viene. Le quedaba un año de contrato, así que yo asumía que se iba a ir más pronto que tarde. En el caso de Rolfo, viene de una temporada muy mala. Las cosas como son, muy, muy, muy mala. Y difícilmente creo que esa situación en el Barça puede ser reversible. No dudo que en otro equipo, con otra forma de jugar, con otra exigencia, poniéndola en otra posición, no lo sé, lo puedo hacer bien, seguro. Pero en el Barça, por cómo se juega aquí, por lo que exige esa posición, por lo exigente también que somos en la afición, es difícil volver a ver la mejor versión de Rolfo, porque además ha estado súper bien los primeros años en el Barça. Entonces, todo lo que no sea ese rendimiento parece que nos sabe a poco. Me imagino que el tema de que sea un año más mayor, que cada vez se vea más lastrada por las lesiones, tampoco ayudaría. Debe de tener un contrato relativamente alto para lo que es el Barça y lo que es el fútbol femenino. Y yo creo que la principal razón por la que deciden prescindir de Roebuck y de Fridolina Rolfo, sabiendo, como digo, que lo deportivo no son cruciales, es porque te interesa ahorrarte ese año de contrato que les queda a ambas, es decir, ahorrarte sus sueldos y así aligerar un poco la masa salarial. Seguramente además de cara a cumplir cuentas y cumplir el presupuesto de este año. El timing no me parece casual, lo estás anunciando muy pronto en el mercado, abrió el 1 de julio, por lo tanto estás intentando cerrar cuanto antes esta salida. Recordemos que Rolfo está en la Eurocopa y está solucionando su futuro mientras está allí, por eso digo que no me parece casual. Y esto ya ocurrió en el pasado. Hace unas temporadas se dio un escenario muy similar con Nuria Rábano y con Anamari Chernogorchevich, en el que el Barça prescinde de estas 2 jugadoras, les comunica que no cuenta con ellas. A Nuria la despide estando de vacaciones, de hecho. Anamari se entera al volver del Mundial, fue el torneo con la selección, había vuelto a entrenar y todo, y en los últimos días de mercado le dicen búscate una salida porque aquí no puedes seguir. Y fue por un tema de fair play. No fue porque les cayesen mal o las odiasen, pero tampoco llegaron de casualidad esos 2 nombres. No decidieron prescindir de Aitana o prescindir de Patri o de Hansen en ese momento, sino que miraron qué jugadoras podían tener poco protagonismo la temporada siguiente, quiénes podían prescindir sin que lo notase tanto la plantilla, y de hecho la siguiente temporada, si no me fallan las cuentas, el Barça lo gana todo. Por lo tanto, yo con esto no estoy defendiendo ni estoy diciendo qué bien hecho está, qué maravilla. Ojalá no hubiera que hacer esto. Ojalá la situación económica fuese espectacular y te permitiese tener no a 22 jugadores en plantilla, a 25. Ya no voy a decir actuar como el Chelsea, pero ojalá pudieses tener total facilidad para cubrir las fichas como quisieras, sin condicionante alguno, sin verte lastrado por absolutamente nada. Pero a la hora de valorar las decisiones deportivas del Barça es imposible no tener en cuenta el factor económico.
No podemos hacer ese análisis si no lo tenemos en mente. Por lo tanto, la gran mayoría de decisiones que se toman están condicionadas por ello, quitando algún caso, pues por ejemplo como el de Engen, que ya libremente decide pues irse a otro equipo. Cada renovación, cada fichaje, que vuelvo, que no vuelvo, una cedida, que si la inscribo con ficha de la, que si no, va a tener detrás un planteamiento de lo que me interesa hacer en lo económico o lo que no. De hecho, sabemos que Clara Bull a día de hoy no es jugadora del Barça porque no pudieron traerla por tema del fair play, porque no le pudieron dar las garantías necesarias. Ella quería venir y el Barça quería a Clara Bull. No es que no, a lo mejor no les gustaba tanto, a lo mejor ella quería... No, 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 no. Iba a ser jugadora del Barça. Y esto se sabe, se ha hecho público. Pero no pudieron cerrar finalmente ese acuerdo. Entonces es evidente que te está lastrando y llevan años haciendo malabares. Y esto lo decía María Ticas ayer. Ponía un poco de cordura con las salidas de estoy leyendo barbaridades, tener claro lo que hay detrás y lo que pasa. Porque a lo mejor hay gente que piensa que se han sentado en el despacho y han dicho vamos a poner patas arriba a la sección porque nos da igual, porque lo odiamos, porque la queremos cerrar y somos unos vagos que no queremos trabajar y venga, se va a ir todo el mundo. Y evidentemente no es así. Por otro lado, ojalá se hubiera conseguido sacar traspaso por ambas, evidentemente sería lo ideal, pero me imagino que si no lo has conseguido es o porque ellas no lo aceptan, porque te dicen vale, yo acepto irme del Barça, pero como agente libre, porque si no a mí me vas a dificultar encontrar equipo, o porque directamente no hay equipos que estén dispuestos a pagar lo que tú pudieras pedir como traspaso. Yo supongo que si hubiera ofertas encima de la mesa, evidentemente las tomarían, igual que lo hicieron en su día con Jayce o que lo hicieron con Wolves. Pero seguramente en el caso de Eli Roebuck y de Fridolina Rolfo no la sabía o te interesaba cerrarlo muy pronto, cuanto antes, no alargarlo más y no podías ponerlas en el mercado y empezar a negociar por ellas. De nuevo, lo ideal sería que hubiese traspaso de por medio, sería lo idílico, pero no creo que sea una elección que no lo haya. Y eso ha pasado también en el masculino. Vendes a los jugadores y tienes posibilidad de venderlos. Y si ellos aceptan irse a esos equipos. Y si no, pues tienes que rescindir contratos, asumir una parte del sueldo, distintos malabares que también hemos visto. Y en su día lo mismo. Por Nuria, por ejemplo, pues no se consiguió nada y luego se fue al Wolfsburgo, que podría haber pagado algo, pero en ese momento priorizabas pues otras cosas. Más allá de esto, como digo, otro debate es el tema de los timings o el tema comunicativo, y yo creo que evidentemente ahí el Barça deja mucho que desear. En este tema, en otros y también en general en el masculino como club. Está habiendo una reestructuración del departamento de comunicación, esto también se ha hecho público, y no sé si puede tener algo que ver con esto, la inactividad que estamos viendo en cuanto a anuncios y comunicación en el femenino, porque va a haber ahí cambios, pero eso lo valoraremos dentro de unos meses. La despedida debería de haber sido bastante mejor, sobre todo la de Rolfo, que ha estado 4 años aquí, que ha sido una jugadora importante. Tiene pinta de que todo ha ido súper rápido porque ni las jugadoras sabían, sus compañeras, que Rolfo se iba. Me da la sensación de que se ha decidido en las últimas horas, así de forma muy in extremis. No sé si incluso su participación en el Mundial ha podido tener algo que ver, que haya molestado al club, que los haya enfadado, no lo sé. Pero se ha resuelto en poco tiempo porque de hecho no sabíamos nada hace unos días de que esto pudiera ocurrir. Yo pensaba que Rolfo iba a querer cumplir su año de contrato. Por lo tanto, ojalá hubieran podido preparar una salida mejor. Si no daba tiempo que se anunciase en el campo y que se despidiera de la afición, tener un vídeo en condiciones, un mensaje de Rolfo grabado, no sé, un poquito más de esmero. Y creo que también no haber anunciado a la vez, como quien dice, la salida de Roebuck y de Rolfo hubiera sido lo suyo, darle a cada una su tiempo y su momento. Pero, como digo, me parece que son debates distintos. Entonces, se abarca todo en la gestión de club, qué mal lo hacen todo, pasan de todo. Pero una cosa es si nos gustan o no los anuncios en Twitter y otra cosa es la apuesta por la sección, lo que cobran las jugadoras, las instalaciones que tienen, cómo es su día a día, las primas que reciben por ganar títulos. O sea, creo que son, como digo, dos debates muy separados y que no se deberían de mezclar. Y eso no quita que a nivel comunicativo llevo tiempo pensando, y se ha dicho en este canal, que hay que hacer un pensa y que hay que mejorar bastantes cosas. Por lo tanto, ojalá la situación fuera diferente y se pudieran quedar todas y pudiésemos tener más fondo de armario, pero creo que se ve totalmente condicionado por el fair play y habrían priorizado que salgan estas jugadoras
para poder destinar ese dinero a alguna otra renovación, a algún otro movimiento, a retenerlas un año más de contrato, porque seamos sinceros, Rolfo y Robuch en 2026 se iban al 300% del Barça, o sea, eso estaba cristalino. Más allá de eso, tampoco sabemos qué va a hacer ahora el Barça, si va a acudir al mercado, cosa que parece difícil, o va a apostar por las jugadoras cedidas. Yo os lo digo de verdad con la mano en el corazón y no es ahora por oportunismo. A mí me encantaría que volviera Martina, ya lo sabéis. Me encantaría que volviera Corrales, que llegasen a un acuerdo con ella, con ambas, que consigan proponerle algo que les tiente y que quieran estar aquí. Me encantaría que Schertelip tuviera ficha el primer equipo. Creo que es lo justo y más viendo lo que está haciendo el Eurocopa ahora mismo. Y con estos movimientos, si consigues retener más o menos al resto de jugadoras, te va a quedar una plantilla que creo que no es peor que la que tenías. Tienes el mismo número de fichas que tenías estos últimos años, que yo entiendo ahora esto de no vamos a tener jugadoras, no va a estar nadie. Realmente llevamos ya varias temporadas en el mismo sendero, que sí, que me parece una plantilla corta, que ya sabéis que lo repito 1000 veces, pero que estaríamos igual que la temporada anterior y la temporada pasada, más o menos con unas 22 fichas, que empieza a ser lo habitual. Y rejuveneces también la plantilla si cuentas con estas futbolistas. Entonces, me parecería de forma realista un escenario muy positivo, pero evidentemente se ve por un lado condicionado, de nuevo, por el fair play y por otro por la predisposición de las jugadoras. O sea, tiene que ir de la mano. Entonces, a ver qué hace el Barça, ese ya será también otro debate y otra carpeta por abrir, pero pensando individualmente y analizando individualmente las salidas de Robuch y de Rolfo, yo les encuentro más sentido del que a lo mejor la gente cree. Necesitamos que mejore la situación económica, de una vez por todas que haya normalidad con el tema de fair play y ojalá a Tebas se le ilumine la bombilla, decida replantear aquello que el propio Barça le ha propuesto, así que eso de que no les importa la sección, les da igual todo, me da que no, que es que considere el quitar las secciones del fair play masculino, explicándolo de forma muy coloquial, que no cuenten en la normativa de la liga, y han dicho que lo van a valorar, pero no sabemos si lo aceptarán o no, pero te ponen una peor situación competitiva respecto a cualquier otro equipo. Evidentemente estás mucho más lastrado que un equipo de Inglaterra, que un equipo de Francia, que un equipo de Alemania. Y si además compites en una liga donde pierdes dinero, y esto siempre lo quiero recalcar porque es otra cosa que no podemos obviar, el Barça está perdiendo dinero por participar en la Liga F, incluso por ganarla, por participar en la Copa y ganarla también, y lo mismo con la Supercopa. Pero si daban, creo que son 20.000 euros por ganar la Supercopa, por favor. Si ya los gastaste en desplazamientos y en alojamiento y tema aparte las primas a las jugadoras. Solo son obstáculos y lastres el que tienes aquí. Luego la Federación Española, que también es otro cantar. Entonces, lo que ha conseguido realmente el Barça, a veces lo pienso, me parece increíble. Has montado el mejor equipo del mundo en una época súper complicada. Y eso también me hace reflexionar en lo que ha hecho el resto. Porque pudiendo hacer lo que les dé la reverenda gana, teniendo todas las facilidades del mundo, ninguna limitación, no les penaliza nada, podrían haber tenido proyectos incluso más competitivos, te podrían haber pasado por encima. Y no solo es un tema económico, en cuanto a proyectos deportivos, el staff que tuvieran, la forma de competir, el asentarse ya desde hace años en el fútbol femenino y no llegar, como quien dice, hace 2 días. ¿Qué ha hecho el resto, no? Me pregunto. Porque has conseguido tú quedarte en la élite cuando, como digo, estabas muy señalado y muy limitado y a alguno de los otros rivales les ha costado en gran medida y están en una situación muchísimo más favorable que la tuya. Pero bueno, veremos a ver cuáles son los siguientes movimientos del Barça. Si nos gustan más, si nos gustan menos. Ahora mismo estamos en un punto muy dramático, incluso donde creo que se están haciendo comparativas un tanto forzadas, donde hay gente que amenaza, entre comillas, con dejar de seguir a la sección, ¿no? Porque ya no les gusta. Bueno, yo creo que si seguimos o no un equipo en función de su mercado, o de si se queda menganita o fulanita, o de si hay más o menos anuncios en Twitter, no entendiste muy bien lo que es el deporte en general y el Barça en concreto, pero bueno, allá cada uno con sus decisiones. Os quiero leer a vosotros en comentarios, quiero saber cómo habéis recibido estas noticias, qué os ha parecido. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos y directos y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.